Bueno, mis amigos, ayer les contábamos de de la declaración, ¿no?, que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pues dio durante, creo que fue el domingo, durante su informe de gobierno, y tuvo el tristísimo atino de hacer una especie de comparación entre tener a un familiar o algún conocido con adicción, que pues, es clínicamente una enfermedad, con y hacer una comparación de es peor, o sea, dice este güey, diciendo que es peor tener a alguien con adicción que conocer a alguien o tener a un hijo discapacitado u homosexual. O sea, ya como en la época de las cavernas, ¿no?, de la prehistoria, así donde arrastrábamos los nudillos, bueno, de esa época es de donde salió la declaración, que ahorita, pues para que no me crean a mí, para que lo escuchen saliendo, ¿no?, de la boca del propio gobernador, lo que dijo en su informe de gobierno. Adicciones, que eso está más feo, mucho más que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Fíjate tú. Ya dijo que la habían sacado de contexto y ya saben las marometas que uno tiene que hacer cuando la riegan, en vez de aceptar que la regaron y decir, puto, pues perdón, pues bueno, sacamos de contexto. Ahora le va. Para hablar de este tema está con nosotros Lauren Durán, ella es integrante del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Lauren, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todo el auditorio. Lauren, pues tu opinión acerca de esta, pues yo creo que es seguro, ¿no?, calificar como una tristísima y lamentable declaración del gobernador de Sinaloa. Sí, como tú bien lo afirmas, estimado, son declaraciones lamentables, sobre todo por el contexto de violencia en el que se encuentra, pues, en términos generales todo el país y sin duda alguna el estado de Sinaloa no es la excepción. Son declaraciones lamentables, toda vez que en el estado de Sinaloa, pues, tenemos cifras respecto de crímenes de odio, ¿no?, respecto de violencia en contra de poblaciones vulnerables, que son preocupantes en los últimos años. Y bueno, estas declaraciones del gobernador no hacen más que seguir difundiendo mensajes que puedan llegar a agravar este contexto de violencia en contra de poblaciones vulnerables, como lo son la comunidad LGBT, las personas con algún tipo de discapacidad o incluso las personas con algún tipo de adicción, ¿no? Claro. Porque aquí, digo, yo creo que el problema verdadero, Lauren, aquí es como hacer la comparación entre algo que es clínicamente una enfermedad contra algo que es una discapacidad. No, creo que no se considera como una enfermedad tal cual, pues es una condición de una persona. Y la otra pues, es simplemente una orientación sexual, ¿no? O sea, no es como que estamos aquí hablando de que no son los 40, ¿no? Y se consideraba incluso un delito en algunos lados y hasta la fecha en unos poquitos el tema de ser gay, ¿no? Ser homosexual en tu orientación, ¿no? Entonces, pues digo, eso me imagino que es lo que se vuelve un poco problemático, ¿no?, esta declaración del gobernador Rocha. Sí, claro, como bien lo indicas, el gobernador hace declaraciones que de entrada, hay que decirlo, no son ajenas en la cotidianeidad a ninguna de las personas que vivimos en México, ¿no? Esta idea de la familia sufre mucho cuando tiene un hijo o un integrante que es de la comunidad LGBT o cuando tiene un integrante que tiene algún tipo de discapacidad, es un pensamiento que suele escucharse mucho entre la población mexicana. Y hay que mencionar que este pensamiento viene derivado de muchos prejuicios, ¿no? Como bien lo indicas, el tener preferencias sexuales distintas a la heterosexualidad, en este caso, no tiene que ver con una condición de salud, ni física, ni mental, ni tiene que ver con algún mal en la persona que tiene preferencias sexuales distintas, ¿no? Simple y sencillamente son preferencias sexuales distintas, distintas a lo que estamos acostumbrados, como lo es, es la preferencia sexual, digamos, las personas heterosexuales, ¿no? Pero de ninguna manera tienen que ver con algo que esté mal en la salud emocional o la salud física de la persona. De ahí que se vuelven lamentables las declaraciones del gobernador, ¿no?, por hacerlo ver como si fuese un motivo para que esa persona que tiene una preferencia sexual distinta y su familia sufran, cuando en realidad tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Tendría que ser lo más natural del mundo
entender que vivimos en un mundo donde las preferencias sexuales son diversas y que eso es lo normal en las personas, en la sociedad, y que nadie tendría por qué sufrir discriminación por su preferencia sexual. Oye, Lauren, ¿y qué decir ante esta declaración de que dice que lo sacaron de contexto? Porque digo, claramente no es como que necesitas mucho para entender, ¿no? Esta postura, ¿no? Al menos esta declaración, que se ve que evidentemente la improvisó y un poco te deja ver hacia esas pequeñas ventanas, ¿no? Hacia la verdadera psique, ¿no? De quienes luego gobiernan, ¿no? En este país y son reflejo, en cierto modo, de algunas partes de la ciudadanía mexicana. Yo había visto las declaraciones respecto de que se sacó de contexto la manera en la que lo dijo. Sin embargo, yo difiero porque el haber hecho la comparación entre esos tres sectores poblacionales, que son sectores vulnerables de derechos humanos, sí tiene datos científicos que respaldan que existe una condición de violencia, ¿no? Por darte algunas cifras, según el Observatorio de Odio de Sinaloa, aumentó en este año en 60% los crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Tenemos también en recientes años bastantes sucesos, bastantes carpetas de investigación en esta situación, entre las cuales podemos mencionar, por ejemplo, a Juventino del municipio de Ajome, quien fue asesinado todavía este año, en 2023. Tenemos la desaparición de 2 jóvenes integrantes de la comunidad LGBT el año pasado, o la desaparición de Michelle España, que también era integrante de la comunidad LGBT, también en Sinaloa el año pasado. De la misma manera, la activista Mariel Vega, quien también es titular del Departamento de Diversidad Sexual de la Secretaría de la Mujer de Sinaloa, mencionó hace algunos meses que existían abiertas 28 carpetas de investigación por actos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con crímenes de odio, ¿no? Entonces, cuando tú ves todos estos números, cuando tú ves este contexto, siendo un servidor público, porque eso es otra cosa que tenemos que resaltar, no es un ciudadano común, sino que está en un informe de gobierno, lo que le hace atraer responsabilidades como servidor público, ¿no? Debemos recordar que la Constitución en su artículo 1 menciona que todos los servidores públicos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Luego entonces se vuelve bastante grave que el gobernador Rubén Rocha no sepa diferenciar, ¿no?, cuándo es un comentario inocente y cuando hay datos científicos que respaldan que hay un contexto de violencia, y tú como servidor público haciendo esas declaraciones puedes poner en condiciones de aún más riesgo a las personas que pertenecen a esta comunidad. Lauren Durán, Internet del Centro de Derechos Humanos, Severino Ladrillero, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, buenas noches.